Ya, buenas, buenas. Vamos a comenzar con microbiología de la enfermedad periodontal. Hay varias cositas que tenemos que ir viendo. De todas formas, igual le voy a cargar un poco de material complementario para que no nos vayamos perdiendo, pero ya teniendo la cápsula es una gran ayuda porque ustedes pueden, ¿cierto?, ir parando en la parte que ustedes lo requieran. Varias cosas de las primeras diapos las vamos a pasar, solo es un recordatorio y luego nos vamos a enfocar en las partes que nos corresponden. Ya, nosotros ya hemos hablado de qué son las enfermedades periodontales, ¿cierto? Entendemos que es multifactorial, al igual que la enfermedad de caries, pero que básicamente este factor etiológico predominante va a ser la placa o el biofilm bacteriano, ¿cierto? Es decir, yo lo necesito para poder dar inicio a esta enfermedad periodontal que transcurre desde una gingivitis, que es esta inflamación de la encía, hacia una periodontitis que va a corresponder a los tejidos, ¿cierto?, de soporte que culmina en una pérdida, principalmente de pérdidas de piezas dentarias. Obviamente no entramos en detalles de las clasificaciones, porque esto lo van a ver luego en periodoncia cuando les toque, ¿cierto?, la asignatura, pero sí saber que casi siempre la odontología siempre está en actualización, por lo tanto va cambiando constantemente y esta es del 2017, que se empezó a usar aproximadamente finalmente en el 2018 y posiblemente incluso si ustedes avanzan, ¿cierto?, en cuarto perio, quizás hasta cambie la clasificación. Ya, vamos a hablar un poco de esta gingivitis inducida por la placa. Tenemos que entender que uno es los conceptos que hablamos de clasificación clínica propiamente tal de una enfermedad periodontal, ya sea gingivitis o periodontitis, y luego estamos hablando de términos que están asociados a la placa o el biofilm, es decir, esta parte más microbiológica que no requiere tanto esta clasificación de la parte clínica. Ya, entonces, ¿qué principalmente hay cuando hablamos de este gingivitis, que es una gingivitis como más temprana? Vamos a estar hablando de que hay mayor predominancia de bacterias gram positivas, principalmente anaerobias facultativas, pero también puede tener anaerobias estrictas en una gran cantidad y algunos otros treponemas orales. Y obviamente nosotros entendemos que esto deriva desde una pérdida de mi eubiosis o de mi simbiosis y pasamos a una disbiosis que genera que esto obviamente esté haciendo un desequilibrio en lo que nosotros tenemos como un biofilm. Si bien nosotros ahora tenemos que entender que durante muchos años se pensó que la periodontitis, ¿cierto?, ocurría solo por acumulación de placa bacteriana, nosotros actualmente sabemos que el biofilm por sí solo no explica la destrucción periodontal, sino lo que importa es cómo responde el hospedero básicamente ante este biofilm. Ojo con eso. Entonces nosotros hoy día lo que vamos a ir viendo es eso, cómo evoluciona ese concepto microbiológico de la periodontitis, o sea, cómo ocurre esta transición desde una simbiosis hacia una disbiosis, cuáles son los microorganismos más relevantes, cuál es la evidencia científica actual, cómo hay una secuenciación, ¿cierto?, cómo se ha estudiado actualmente el microbioma que ha permitido que básicamente esto cambie. Ya, respecto a esta gingivitis inducida por placa, súper importante que nosotros si interrumpimos, por ejemplo, el control de nuestra placa, es decir, si interrumpimos la forma de nuestra higiene, todos presentaríamos gingivitis entre 1 a 3 semanas porque el hospedero va a responder a esta disbiosis, o sea, nosotros vamos a responder de todas formas. Ya, la periodontitis, nosotros ya sabemos que hay una diferencia tanto clínica como anatómica, es decir, a qué afecta. Principalmente la periodontitis va a afectar a estos tejidos de soporte, que van a ser el ligamento periodontal, el hueso alveolar, el cemento radicular, ¿ya? Por lo tanto, eso obviamente hay una diferencia que va mucho más allá de solo esta diferencia clínica y anatómica, sino la diferencia también es cómo reacciona el hospedero, cómo reacciona las partes anatómicas involucradas, cómo van a reaccionar, que sobre todo tiene que ver con una respuesta inmune, que es fisiológica del hospedero, o sea, fisiológica de nuestra encía, de nuestro hueso,
que básicamente lo que quiere es protegernos de este biofilm, de este desequilibrio, pero que termina finalmente generando una destrucción. Y esto es lo que nosotros vemos en la imagen, ¿cierto? Es decir, van a llegar macrófagos, van a llegar fibroblastos, que ellos ya están ahí, perdón, van a llegar los monocitos, neutrófilos, los osteoclastos van a estar generando degradación alveolar. Básicamente van a responder a todas estas citoquinas que están advirtiendo a nuestro cuerpo que hay una alteración. Y el desarrollo de la enfermedad periodontal, en verdad podemos hablar muchas cosas de esto. Nosotros ya lo dijimos, o sea, ya lo hablamos el año pasado, que lo dividíamos como en 3 partes principales, pero ahora nos vamos saltando esto para entrar a hablar más del microbioma y cómo los conceptos han ido mutando. Así que vamos a continuar con esto, que lo vamos a saltar un poco porque quiero ir más específico. Y bueno, nosotros ya hemos hablado de estos paradigmas, hay varias teorías, ¿cierto?, que han hecho que vaya evolucionando el cómo nosotros comprendemos un poco lo que es la enfermedad periodontal. Entonces teníamos una teoría quimioparasitaria que fue propuesta por Miller, que lo que hace es sugerir básicamente que las bacterias que habitan la boca van a causar cambios en los tejidos dentales y gingivales, que era una teoría que no suena para nada loca, tiene mucha relación, pero es muy general. Teníamos la teoría de la placa no específica, que básicamente lo que hace es que atribuye esta enfermedad al sobrecrecimiento cuantitativo, o sea, numerológico, de la microbiota nativa. Luego tenemos la hipótesis de la placa específica, que lo que hace es sugerir que esta enfermedad se debe a un crecimiento exacerbado, pero de especies que son específicas, que están identificadas mediante técnicas genómicas. Y desde aquí es que los colaboradores de esta hipótesis básicamente clasificaron los complejos bacterianos que hasta el día de hoy se siguen utilizando, donde van a destacar, por ejemplo, los del complejo rojo, donde voy a tener Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticula, que son las que se asocian a este daño tisular y a estas bolsas periodontales activas. Luego tengo la hipótesis ecológica. Esta hipótesis ecológica propone que la enfermedad básicamente ocurre por una disbiosis entre la inmunocompetencia del huésped y la virulencia bacteriana. Quiero decir que todas estas teorías tienen en sí algo súper importante. Sinergia y disbiosis polimicrobiana y patógeno clase va a ser una consolidación básicamente, he dicho básicamente hartas veces, lo siento, pero va a ser una consolidación de la idea de que ciertos tipos bacterianos específicos, por ejemplo los del complejo rojo, generan unos cambios que van a promover que el ambiente inflamatorio crónico pueda favorecer a otros patógenos que son oportunistas o le llaman inflamofílicos, o sea, como que tuvieran ¿cómo se llama esto? Una atracción básicamente por generar inflamación. Entonces, esa es una parte. Y luego lo que tenemos cierto es que Sokransky modificó y terminó adaptando los postulados, ¿cierto?, de Koch a las enfermedades de tipo bacterianos, así que eso es importante. Bueno, ahora sí sabemos que se han descubierto nuevas especies y se han definido patógenos esenciales tanto en la iniciación de la enfermedad como en la progresión. Por ejemplo, hay estudios donde se ha visto que hay más de 300 especies que se pueden aislar en un saco periodontal, pero que solamente un porcentaje pequeñito yo lo considero etiológicamente importante, o sea, como causante de la enfermedad. ¿Ya? Acá está la pirámide de Sokransky, que tenía que ver mucho con esta hipótesis de la placa específica, pero que luego sabíamos que fue adaptado y que todavía hasta el día de hoy se habla de esta pirámide que va a indicarnos la participación etiológica y el peligro que genera este tipo bacteriano hacia una enfermedad, ¿cierto? Obviamente va a destacar por lejos lo que nosotros conocemos como este complejo rojo, donde tengo a Porphyromonas gingivalis, a Tannerella forsythia, que se llama ahora, y a Treponema denticula.
Ahí está, pueden ustedes observarlos. Recuerden que es importante que igual conozcan qué especies están asociadas, sobre todo los de la especie del complejo rojo. Eso es fundamental que lo tengan que conocer. Ya. Ahora, ¿cómo es que yo voy a formar esta comunidad bacteriana subgingival, es decir, que está bajo esta encía? Y pasa lo siguiente, esta placa subgingival va a contener muchos compuestos bioactivos. Por ejemplo, va a tener ácidos orgánicos, tiene compuestos que son azufrados, va a tener enzimas proteolíticas, entre otros. Bueno, estos compuestos van a difundir hacia la superficie, ¿cierto?, del epitelio gingival, van a aumentar el flujo de este fluido crevicular gingival y este fluido inflamatorio del tejido periodontal. Por lo tanto, como este nuevo sistema de nutrientes va a modificar este ecosistema que está adyacente a esta encía que ya está inflamada, y las bacterias proteolíticas, que ya la hemos conversado en enfermedad de caries y parecen mucho a las que participan acá, se van a expandir y van a generar una aceleración en este daño tisular, porque ¿qué hacen las proteolíticas? Básicamente degradar este colágeno, que eso ya lo conversamos. Ya. Y acá en este paper que yo les voy a subir estos materiales para que ustedes los puedan leer, básicamente ya lo conversamos y hace referencia a la importancia de que el microbioma que está presente a nivel subgingival lo que hace es impactar a la respuesta que va a tener nuestro sistema inmune en el hospedero. O sea, cómo lo generado por esta disbiosis microbiana va a hacer que nuestro sistema inmune quiera responder, y al tener una respuesta exacerbada, porque básicamente detecta un peligro, ¿cierto?, va a generar una destrucción propiamente tal. Entonces tengo distintos tipos de infecciones periodontales, infecciones que son propiamente verdaderas, que son patógenos periodontales propios, son considerados así. Infecciones por incremento de bacterias que son comensales, infecciones oportunistas y sobreinfecciones. No vamos a entrar mucho en detalle de esto. Ya, esto también ya lo hemos visto sobre la patogenia de la enfermedad periodontal, que ya sabemos, no es solo por acumulación de bacterias, o sea, no puedo generar, ¿cierto?, solamente una enfermedad periodontal por exceso de bacterias, sino que tiene que ver mucho con la respuesta que tiene. Entonces, lo primero que van a hacer es que estas bacterias van a invadir este tejido conectivo gingival, principalmente, ¿cierto?, Tanner Forsythia, Forphyromonas gingivali, Aregatiobacter actinomyces comitans, que lo que van generando es formar un cráter. Lo que va a intentar hacer esto, nuestro sistema inmune, es poder evadir o alterar, o sea, lo que genera en nuestro sistema es tener una respuesta del hospedero, ¿cierto? Y esta respuesta del hospedero lo que hace es tratar de destruir a estas bacterias, pero obviamente estas bacterias lo que van a hacer es evadir o alterar esta respuesta mediante la destrucción de los polimorfonucleares, destrucción de los componentes del complemento del sistema inmune, van a inhibir la proliferación de los linfocitos B, van a tener una acción tóxica sobre los monocitos y los linfocitos, y todo esto va a generar una producción de un daño tisular a través de unas toxinas, endotoxinas, exoenzimas, ¿cierto? Y metabolitos que son tóxicos, que básicamente lo que hacen es destruir este colágeno presente en la encía, y no solo eso, sino que empezar a destruir también hueso y cemento para formar, ¿cierto?, esta destrucción periodontal. Ya, y esto acá es importante. Este tipo de diapositiva, es súper importante porque resume uno de los conceptos básicamente más modernos de la periodontitis. Esto quiere decir que la enfermedad periodontal no es lineal, sino que va a ser dinámica. Me encantaría apuntarles más acá, pero cada vez que trato de apuntar en la diapositiva se me pega el puntero propio del PowerPoint, entonces queda un poquito la embarrada. Así que les voy a estar conversando y tienen que tratar de ir siguiéndome cuando lo haga o sienta necesario. Obviamente trataré de apuntar de alguna forma. Ya. Acá, ahí ya se me pegó, en el eje horizontal lo que vamos a tener es el tiempo.
Y luego, en el eje que es vertical, vamos a tener la magnitud, pero de 3 fenómenos. Un fenómeno que es el desafío microbiano, una respuesta inmune y la pérdida ósea que es patológica, ¿ya? La línea roja es lo que nos va a representar este desafío microbiano, la línea azul va a representar esta respuesta inmune y la café por último esta pérdida ósea. Lo primero que tiene que ocurrir, si ustedes me van siguiendo, va a ser la disbiosis. Esto significa que se va a romper el equilibrio ecológico normal del biofilm oral. Ya. Aquí no hablamos solamente de llegada de bacterias externas, sino que también tiene relación con el cambio de las proporciones bacterianas dentro de esta microbiota residente, ¿cierto? Y que tiene mucha relación con este modelo, ¿cierto?, de sinergia y disbiosis polimicrobiana. Es decir, que lo conversamos al principio, múltiples bacterias van a cooperar funcionalmente para inducir inflamación y para perpetuar este ambiente que es patológico. Ya, inicialmente va a aumentar el desafío microbiano y posteriormente a que se aumentó este desafío, ¿cierto? Microbiano, básicamente, necesito dejar de decir básicamente, lo siento, se va a activar la respuesta inflamatoria de nuestro hospedero. Y aquí quiero decirles algo súper importante. La destrucción tisular no va a ser causada directamente por las bacterias, sino por la respuesta inflamatoria exacerbada, que acá está, y ahí se muestra, ¿cierto?, estas partes, estas células del sistema inmune, porque es por una respuesta inflamatoria exacerbada del hospedero. Posteriormente va a comenzar la activación, realmente el puntero no ayuda, de la pérdida ósea. Y acá va a aparecer un concepto que a mí me parece al menos fascinante, que es cuando la respuesta inmune logra disminuir temporalmente el estrés microbiano, esta carga bacteriana va a empezar a disminuir. Pero luego ocurre una disminución también en la respuesta inmune, por lo tanto, nuevamente va a aparecer este estrés microbiano. Por eso nosotros vamos a decir que la periodontitis va a ocurrir mediante ciclos dinámicos de exacerbación y de remisión. Y esta parte y este paper es súper importante porque nos explica por qué clínicamente algunos sitios periodontales, cuando nosotros les evaluamos, tienen episodios muy activos de destrucción, mientras que otros están como bastante estables, incluso sin tener enfermedad periodontal activa. También este modelo que sale en este paper y que nos ayuda a resumir básicamente, nos va a demostrar que esta inflamación y que la microbiota se retroalimentan mutuamente. Porque la inflamación va a generar nutrientes que derivan de este tejido que fue destruido, ¿cierto? Por ejemplo, proteínas, productos hemáticos, y van a generar un favor, o sea, van a favorecer el crecimiento de estas bacterias que son proteolíticas, que lo que hacen es destruir este tejido. Entonces es un ciclo constante. Estas bacterias proteolíticas que son anaerobias como Porphyromonas gingivalis, Salmonella forsythia. Y por eso hoy día yo quiero que les quede claro que la inflamación no es solamente consecuencia de la disbiosis, sino que también es un factor que perpetúa esta disbiosis. Es un ciclo, ¿ya? Y esto va a reafirmar un modelo que está descrito por un autor, Velivasakis. Sí, creo que es Velivasakis. Espero no estar equivocada, sí. Si mal no recuerdo, es Velivasakis, que dice que la inflamación lo que hace es mediar la emergencia o mediar esta exacerbación de comunidades microbianas que están disbióticas. Ya, pero esto es todo lo que hemos estado tratando de decir en todo este ratito. Y acá nos vamos nuevamente con bacterias que son periodontales, ¿cierto? Vamos a tener Aeregatibacter actinomyces comitans, Porphyromonas gingivalis, vamos a tener Treponema denticola, Tannerella y así. No sé si las tengo descritas ahora. Sí, voy a empezar.
Entonces tengo Agregatibacter actinomyces encomitans, que es un coco bacilo gram negativo, no formador de esporas, es inmóvil, es un anaerobio facultativo, es un microaerofílico y capnofílico, y sus factores de virulencia van a ser los LPS, las leucotoxinas y también las fimbrias. Vamos con treponema dentícola. Treponema dentícola es una espiroqueta gram negativa, asacarolítica, móvil, porque tiene un flagelo, ¿cierto? Que le permite este movimiento de atornillador. Es un anaerobio estricto y también tiene factores de virulencia como LPS, lípidos, enzimas proteolíticas, que son extracelulares, y este flagelo, ¿cierto? Que yo les dije que es el que le permite este movimiento de atornillador y que lo permite, eh, que le permite, perdón, moverse en microambientes que son muy viscosos, por ejemplo, el fluido crevicular. Además, a través de este movimiento, yo ya se lo mencioné el año pasado, va a generar una penetración en el epitelio gingival y obviamente en el tejido conectivo propio que lo compone. Porphyromonas gingivalis, una de nuestras estrellas, básicamente de nuestra enfermedad periodontal. Es un cocobacilo gram negativo, es inmóvil, es asacarolítico, es anaerobo estricto y sus factores de virulencia van a ser las cápsulas, los lipopolisacáridos, tiene fimbrias, hay enzimas proteolíticas extracelulares, hemaglutininas, o sea, realmente es una bacteria súper importante perteneciente a este complejo rojo y altamente estudiada durante muchos, muchos años. Tannerella forsythia es una gram negativa, va a estar anaerobia, es anaerobia estricta, creo que no mencioné, pero bueno, su forma se ve, es un bacilo. También tiene factores de virulencia, tiene proteasas. Estas proteasas, y por eso se considera que Tannerella forsythia es una bacteria proteolítica, porque tiene la capacidad de liberar estas proteasas que degradan colágeno y otros tejidos conectivos, ¿ok? Tiene una capa S o capa superficial, que aquí se puede observar, es como un halo, y esa capa es una proteína es un conjunto de proteínas que actúa como un factor de virulencia y lo que hace también es ayudar a modular la respuesta inmune del huésped. Va a tener lipoproteínas, lipopolisacáridos, que son los que yo le digo a cada rato LPS, cada vez que yo le digo LPS son lipopolisacáridos, que en todas hace lo mismo, pero creo que no se los mencioné, pero los LPS ayudan a inducir la respuesta inflamatoria significativa en las células inmunitarias. Ya, justo fui a abrir la puerta, así que no recuerdo muy bien si es que realmente dije lo que hacía el lipopolisacárido, pero lo voy a repetir por si las moscas. Pero los LPS lo que hacen en general es inducir una respuesta inflamatoria de manera significativa en las células inmunitarias. Ya, acá. ¿Qué hace esta imagen? Esta ahora diapositiva, tanto esta como la que sigue, si es que no me equivoco, si es que recuerdo bien la que sigue. Pero lo que tratan de mostrar, chicos, es que el biofilm periodontal no es que no es que sea, a ver, ¿cómo lo explico? No es que sea una acumulación como al azar, como aleatoria de bacterias, porque por algo tienen colores distintos. Estoy mostrando Fusobacterium, Tannerella, ya. Entonces, yo acá lo que muestro acá treponema, ¿ok? Estoy mostrando distintos bacterias que están incluidas obviamente en este biofilm. Por lo tanto, lo que nos trata de mostrar es que es una estructura que es altamente organizada, que cada colorcito va a ir representando distintos grupos bacterianos organizados espacialmente. Y es importante porque lo que nos demuestra es que hay una corporación, una cooperación microbiana
que las bacterias no viven aisladas, sino que van a interactuar metabólicamente, que van a compartir nutrientes, hay señales químicas, hay mecanismos de protección. Por ejemplo, que ya lo hemos conversado mucho en la enfermedad de caries, y en general cuando hemos conversado de bacterias, que algunas consumen oxígeno y permiten, ¿cierto?, que al consumir ellos oxígeno haya el crecimiento de anaerobios estrictos que viven sin oxígeno. Otras van a generar metabolitos que sirven de nutriente para bacterias que son más patogénicas. Otras ayudan a modular respuestas inmunes. Y esto tiene mucha relación con algo que nosotros también ya conversamos, que es el quorum sensing, ¿cierto? Este sistema de comunicación bacteriana que depende mucho de la densidad de las moléculas señalizadoras y que cuando alcanzan una determinada concentración van a modificar la expresión génica de todo este microbioma, que les permitía ese quorum sensing, que es algo, tiene mucha relación con lo que están, o la intención de que tuve de colocar esta imagen, es de que aumenta la virulencia, forman biofilm, producen enzimas, coordinan una invasión tisular, entre otras cosas. Y acá es un estudio que se realizó en dos regiones distintas, que ustedes pueden ver, un grupo con gingivitis o sanos, un estadio 1 y 2 de periodontitis, estadio 3 y 4 de periodontitis. Se comparó España y Colombia. Y lo que hace acá es mostrar la composición relativa del microbioma subgingival en distintas muestras. Yo ya con esta imagen yo quedé loca, yo dije, wow, esto realmente que sí es un buen estudio. Cada barra va a representar a un individuo y cada uno de estos colores representan distintas especies bacterianas. Y aquí hay que señalar esta idea, o yo creo que les queda esta idea clave. No existe una sola bacteria responsable de la periodontitis. Lo que va a existir es una comunidad que es disbiótica. Pero obviamente yo voy a observar patrones. Por ejemplo, en sujetos sanos, claramente va a predominar bacterias que son compatibles con homeostasis, o sea, con un equilibrio. Pero en periodontitis va a aumentar la abundancia relativa de anaerobios, principalmente gram negativo y de tipo proteolíticos. Entre los más importantes que voy a tener, Formifolia gingivalis, Treponema dentícola, Filifactor alosis, Fretibacterium, uno de los que puedo estar leyendo acá, y Peptrostreptococcaceae, que es este de acá. Leí los primeros cuatro de arriba, si es que no me equivoco, están ahí, que son los colores más representativos. Estos hallazgos coinciden con varios hallazgos de varios investigadores. Y aquí hay algo que mencionar, que creo que el doctor Carlos les mencionó cuando les pasó endodoncia, con la microbiología de la endodoncia, es que estos estudios son bien modernos porque se estudia mediante una secuenciación de eh, 16S RNA, ¿cierto? Que ayuda a identificar microorganismos que normalmente son para nosotros desconocidos. O sea, antes en mi vida yo había escuchado, por ejemplo, Filifactor alosis, nunca. O Fretibacterium, no, jamás nosotros en mi época habíamos escuchado eso. O Parvimonas micra, o sea, un montón de nombres que últimamente en la actualización he logrado conocer a través de esta modernización. Entonces es importante que ustedes lo puedan leer, puedan empezar a notar, por ejemplo, el Rhodia dentocariosa, puedan ir notando cómo observo, según además los países involucrados, la diferencia que puede tener, aunque haya obviamente una, aunque haya obviamente el mismo tipo de estadio, pero siempre va a haber una variabilidad. Y acá seguimos. Lo que hace esto nos está indicando los índices de no, índices, perdón, de diversidad microbiana. ¿Qué significa esto? La periodontitis no necesariamente va a implicar menor cantidad bacteriana, sino que lo que hace es un aumento de la diversidad y de la complejidad que hay microbiana. ¿Qué hace esto? Los gráficos van a mostrar diferencias entre salud y gingivitis, que está en inglés por si acaso, el estadio 1 y 2 de perio y el estadio 3 y 4 de perio. Por lo tanto, lo que yo les voy a interpretar los gráficos, obviamente, observamos que a medida que aumenta la severidad
también cambia la diversidad microbiana. Esto lo que hace básicamente es reflejar, ¿cierto?, la transición que hay desde una microbiota que es compatible con salud, o sea, que va a estar en equilibrio, hacia una comunidad que va a estar en disbiosis, o sea, que es disbióticamente compleja, ese es el término. Por lo tanto, aquí con todo esto también se ha visto que Filifactor alosis, Tannerella forsythia, Peptostreptococcasia aparecen generalmente consistentes asociados a periodontitis, especialmente Filifactor alosis, que como yo les digo es algo que no sabemos. Durante muchos años este Filifactoralosis fue muy desapercibido porque es muy difícil de cultivar, pero hoy día ya sabemos que Filifactoralosis va a resistir al estrés oxidativo, participa en la inflamación, es un sinérgico de Porphyromonas gingivalis y además es un marcador importante de enfermedad avanzada porque aparece mucho en los estadios avanzados. Ya pasamos a la siguiente. Esto, obviamente yo les voy a interpretar, no necesito que se sepan los números ni nada, pero esta tabla lo que muestra son las diferencias estadísticamente significativas entre los microorganismos que están presentes en las distintas etapas de la periodontitis. Y acá es súper importante que no hablamos de una, y esto, aunque ustedes para ustedes, esto es algo súper normal, porque nosotros se lo hemos enseñado así, de que una sola bacteria no causa enfermedad, sino que hay asociaciones microbiológicas. Para ustedes puede sonar muy lógico porque así se lo hemos enseñado desde el año pasado, pero para nosotros no era tan lógico. Para nosotros teníamos muy claro que ciertas bacterias, así como pasaba con mutas en caries, en nosotros, Formiromonas gingivales era como la bacteria que producía periodontitis. Pero nosotros ahora sabemos que no, que una bacteria no puede causar una enfermedad, sino que a través de estas asociaciones microbiológicas y cómo el hospedero responde a esta disbiosis. Entonces nosotros ya hemos encontrado que destacan algunas especies que aumentan significativamente en estadios más severos, por ejemplo, Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, que sigue estando presente, pero ahora tenemos esta Filofactoralosis, Eubacterium saphenum y no, Desulfobulbus, ¿ya? Que son, en definitiva, que son las que están acá, yo le estoy nombrando las que están en la tabla por si acaso, bacterias que antes no podíamos conocer, pero por los medios actualizados que ahora tenemos y modernos, sí podemos hablar de ellas y podemos aislarlas y cultivarlas. Independiente de eso, Tannerella y Porphyromonas sí mantienen una asociación consistente entre los distintos países, o sea, hay microorganismos que sí actúan como marcadores universales de la enfermedad avanzada, pero aparecen otras que obviamente a medida que sigamos estudiando van a volverse más consistentes también. Otros microorganismos van a ir variando según la región geográfica y esto obviamente tiene una relevancia porque nos demuestra otra vez que el microbioma oral también va a estar influenciado por otros factores, ya sea dieta, ambiente, genética, hábitos y obvio el contexto sociocultural. Es decir, la periodontitis tiene una microbiología parcialmente universal, o sea, hay bacterias que yo sí detecto como marcadores y parcialmente individualizada, es decir, que van a tener características propias según las regiones en las que nosotros nos encontramos, porque todos los factores externos no son iguales en un país con el otro. O sea, si nosotros incluyéramos Chile, posiblemente también tendríamos Porphyromonas gingivalis y Tannerella, pero quizá aparecerían otras especies también predominantes. Ahora, seguimos con esto. Acá en esta diapositiva lo que observamos, yo le estoy interpretando más o menos estos gráficos para que lo entiendan, son los microorganismos diferenciados entre salud gingival y periodontitis en el estadio 1. Acá es como comienza este cambio ecológico. En esta parte, cuando yo estoy hablando de los primeros estadios, yo no observo una complejidad máxima de esta enfermedad. O sea, sí aparecen microorganismos asociados, pero a una transición disbiótica. O sea, comienzan a haber algunos que son parte de generar este desequilibrio. Clínicamente este punto es muy importante. ¿Ya?
porque nos va a demostrar que hay cambios microbiológicos, pero que ocurren antes de que haya una destrucción severa. Entonces, clínicamente es un momento propicio también para actuar. O sea, propicio es el momento de la prevención, pero si ya me encuentro en periodontitis, sé que todavía estoy en una transición disbiótica, que puedo generar un desarme y un tratamiento propiamente tal acá. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la enfermedad periodontal comienza mucho antes de que clínicamente nosotros observemos una pérdida ósea. Por eso vamos a insistir nuevamente, ya lo hemos hecho desde el año pasado, ¿cierto? Que el diagnóstico precoz y la prevención siempre, siempre son importantes, y por eso entender microbiología también es importante, porque nos hacemos conscientes de que las enfermedades generan un desarrollo previo antes de generar manifestaciones clínicas, y que en este caso, etiológicamente, las bacterias tienen un rol que es fundamental. Ahora, si seguimos, esto es más de lo mismo, pero ahora comparamos el estadio 1 con el estadio 3 y 4. Entonces nos va a mostrar cómo este microbioma progresa aumentando esta severidad. O sea, ¿qué voy a aumentar em, según las bacterias que yo veo? Yo les voy a subir este paper para que lo puedan observar ustedes. Pero lo que va a hacer es que va a aumentar la anaerobiosis, va a aumentar la proteólisis, va a aumentar la inflamación, y por ende va a aumentar también la destrucción tisular. ¿Por qué? Porque cuando ya estoy en un saco que es profundo, se va a crear un microambiente que es ideal para anaerobios estrictos. O sea, va a disminuir este oxígeno, o no hay disponibilidad de oxígeno, y aumenta la posibilidad, ¿cierto?, de proteínas que derivan del fluido gingival y también que está inflamado, ¿cierto?, y también derivan de la sangre, y va a favorecer a estas especies que son altamente proteolíticas, que nosotros ya la estudiamos y sabemos que lo que hacen es degradar este colágeno. Y acá es cuando ya empieza una verdadera selección ecológica, o sea, qué bacterias son capaces de sobrevivir en ambientes inflamatorios. Ellas van a terminar predominando este ambiente inflamatorio. Por eso es que yo les mencioné un concepto durante la clase que eran las inflamofílicas. ¿Por qué? Porque literalmente es que son microorganismos que se benefician de la inflamación. Eso es inflamofílicas. Y esto transforma la inflamación en un motor de progresión de esta enfermedad constantemente. Y acá nuevamente se comparaban, ¿cierto?, estos microbiomas entre Colombia y España, que es el estudio que hemos estado conversando, y muestra que básicamente el microbioma oral no es idéntico entre las poblaciones, pero ya lo conversamos y yo ya se los mencioné. Va a haber diferencias según la geografía, según la alimentación, según la genética, según el estilo de vida, según los factores ambientales. Pero que a pesar de que tengo estas diferencias, sí hay microorganismos que persisten y están asociados consistentemente a periodontitis severa, que en este caso no sé si elegir mm, la más correcta de las imágenes, pero sí se los menciono yo mejor, que son Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Filifactoralosis, que he estado todo el rato mencionándoselo. Y acá más de lo mismo, ahí está Filifactoralosis y ahí aparece. Pero para ya ir concluyendo, yo lo que quiero es que vayan entendiendo. No sé cuál le puse como última diapo. Ya, como no puedo regresar, les voy a decir. La evidencia, y de lo que hemos estado conversando ahora y que ya vamos a estar finalizando, es que la periodontitis es una enfermedad que es disbiótica y no una infección clásica que puede estar generada por una bacteria. La inflamación de los pederos va a tener un rol que es central en la destrucción tisular, o sea, cómo respondo ante esta disbiosis. El biofilm periodontal también va a funcionar como una comunidad que es cooperativa, que también lo vimos en imágenes, fotografías, ¿cierto? Existen bacterias que son claves porque ayudan a ser inmunomoduladoras. La composición del microfilm cambia según la severidad y el contexto geográfico, que es todo lo que estuvimos repasando en las últimas. Y también que hay tecnologías que me han permitido identificar
microorganismos que antes estaban totalmente desconocidos. Entonces, si bien yo sé que el tratamiento periodontal moderno no busca solo eliminar bacterias, sí es importante recuperar el equilibrio ecológico entre microbiota y hospedero. Por eso el manejo clínico ahora incluye, ¿cierto?, el control mecánico del biofilm, modificación de los factores de riesgo, el control de la inflamación, educación del paciente, una terapia periodontal de mantención. Pero porque si no modificamos el ecosistema periodontal, la disbiosis va a volver siempre a aparecer. Entonces ahí justamente radica la naturaleza crónica y recurrente de la periodontitis, de que en general no somos capaces de recuperarnos de esta disbiosis y hacemos que esta disbiosis se perpetúe. Entonces, ya para poner el punto final, entendimos, ¿cierto?, que la enfermedad periodontal es mucho más compleja que lo que antes creíamos, que ya no es solamente una placa bacteriana, sino que ahora estos transitan modelos que son más ecológicos, más dinámicos, ¿cierto?, que está asociado a la inmunidad, a la inflamación, que interactúa constantemente y que no, la destrucción periodontal, ¿cierto? No depende solamente de cuántas bacterias existen, sino de cómo el hospedero va a responder frente a ellas. Sé que es harta materia lo que vimos, les voy a subir algunos de los papers y voy a tratar de tener algunos de los apuntes durante la semana para poder dejarles de apoyo a esta clase.